Estimados participantes del curso de formación en farmacovigilancia, bienvenidos a este video del módulo 4 y vamos a hablar sobre el uso seguro de los medicamentos, pero específicamente las herramientas disponibles para llegar a este uso, para después finalmente terminar en cómo utilizando todas esas herramientas puedo minimizar los fallos terapéuticos, pero sobre todo identificarlos de manera adecuada. Indiscutiblemente, en la parte ambulatoria los pacientes se comportan así como les presento aquí en esta diapositiva. Finalmente el médico prescribe, pero es el paciente el que toma la decisión en su parte ambulatoria de cómo se toma el medicamento, a qué horas, con qué, en qué momento, si se siente mal o no se siente mal, si cumple, si se adhiere, dos palabras que parecen iguales pero son distintas, pero definitivamente es responsabilidad de todas las personas profesionales que trabajamos en la salud ir en pos de esto, que es seguridad del paciente, que es adherencia, que es el paciente verdaderamente se tome sus medicamentos confiadamente y adecuadamente. De nada vale, de nada sirve que la industria farmacéutica haga todos los procesos de buenas prácticas de manufactura, que haga un sistema de transporte, de almacenamiento, que en el servicio farmacéutico se le entrega al paciente, que el médico prescriba adecuadamente, se le entrega adecuadamente, pero que al final el paciente no sepa cómo administrárselo o se tome todos los medicamentos a la vez, etcétera, etcétera. No hay nada más difícil, mis queridos participantes, que determinar un fallo terapéutico. Es muy complicado porque existen demasiadas variables, muchas variables, y queremos mostrarles en este cuarto módulo diferentes herramientas para disminuir esto, para que todos trabajemos en torno al paciente. El uso seguro de los medicamentos, lo veíamos en un módulo anterior, tiene varias variables, incluyen el laboratorio farmacéutico, el químico farmacéutico, los profesionales de la salud, las instituciones que manejan y dispensan los medicamentos, donde se prescriben, el mismo internet, los farmacólogos clínicos, y definitivamente en este ciclo lo más importante debe ser el paciente. Todos en torno al trabajo alrededor del paciente. ¿Para qué? Para llegar a un tratamiento personalizado. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje específicamente de este módulo? Integrar las herramientas disponibles para mejorar la seguridad del paciente, entender el después de una herramienta muy interesante que se llama la conciliación de medicamentos o conciliación farmacoterapéutica, el seguimiento farmacoterapéutico. Integrar la farmacovigilancia a la seguridad del paciente y conocer las estrategias para mejorar adherencia e identificar fallos terapéuticos. Es una diapositiva del doctor Francisco Raúl Restrepo, en su momento el Ministerio de Protección Social, donde uno de los puntos, pilares fundamentales de esa sombrilla en torno a la seguridad del paciente lo constituye la farmacovigilancia, pero también los indicadores de seguimiento de riesgo, pero también la vigilancia de eventos adversos. Retomemos un poco del contexto colombiano. A partir del 91, con la constitución política emanada, vigente en Colombia, en el año 93 aparece la ley 60 para determinar las competencias y los recursos para los diferentes entes territoriales, la ley 100, pues que todos conocemos a partir de este nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud, el artículo 186 de la Ley 100, que nos habla de la acreditación como mecanismo voluntario, precisamente emanado de la Ley 715 del 2001, y este punto es fundamental porque si queremos impactar y que los productos de adecuada calidad, los productos que brindan seguridad a los pacientes, sean de escogencia por parte de las instituciones y por parte de los médicos y los profesionales de la salud, definitivamente este punto de la acreditación en salud es muy importante. La acreditación siempre va en pos de la seguridad del paciente. Y qué mejor que tener un medicamento seguro, con buena información
y que se sepa prescribir al paciente correcto, en la dosis correcta, en la indicación correcta, a la dosis correcta, en el momento correcto, sin mínimas, o mejor, con mínimas interacciones farmacológicas y que ejerza su efecto terapéutico. Este es fundamental, fíjese que aparece como un mecanismo voluntario, pero paulatinamente esto se va volviendo cada vez más diferencial y muchas instituciones se han metido en el tema de la acreditación en salud. Luego viene en 2002 la resolución 1474 con el Sistema Único de Acreditación y constituye las instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados sistemáticos que desarrolla el sector para generar y mantener la calidad de los servicios. ¿En torno a quién? Al paciente. El decreto 1011 de 2006 con respecto a la calidad de atención, como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa. Y hay unas características importantes para mantener beneficios, balancear riesgos, costos y lograr la adhesión y la satisfacción de los pacientes. Accesibilidad de oportunidad, seguridad y pertinencia y continuidad de la atención, habilitación de las IPS y EPS en su momento, ahora ya estamos en el tema de acreditación, auditoría para mejorar la calidad, la acreditación en salud y el sistema de información para los usuarios. Y luego viene todo el sistema de acreditación único dado a Incontec desde 2003 y que permite orientar, desarrollar, implantar, actualizar y mejorar el sistema. Y el Ministerio, dentro de su afán para mejorar la seguridad del paciente, pues da unas recomendaciones que son la Guía Técnica de Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente en la Atención en Salud, disponible en esta dirección electrónica y donde extraemos de allí el mejorar la seguridad de la utilización de los medicamentos, como la participación del químico farmacéutico en los procesos de dispensación y administración, asegurar la dispensación correcta de los medicamentos y los procesos de reempaque, definir mecanismos para prevenir errores de administración, errores de prescripción, asegurar la calidad de los procesos de nutrición, definir medicamentos con efectos secundarios importantes. Y para esa definición siempre les he insistido, y en el módulo 5 y ya en el taller presencial vamos a hacer un ejercicio muy importante que es generar esa hoja de vida del medicamento. Si nosotros propendemos porque cada institución maneje esto, que es la hoja de vida de cada medicamento, donde tengamos información tanto benéfica, riesgos, podamos gestionar el riesgo, pues disminuimos indiscutiblemente los eventos que pueda ocurrir o pueda tener un paciente alrededor del medicamento. Pero esto se hace a partir de información, y qué mejor que la información de medicamentos innovadores. Implementar procesos de vigilancia activa del uso de los antibióticos y la información de la educación, específicamente antibióticos por la creciente resistencia antibiótica, identificar los mecanismos de alto riesgo, definir procesos de marcaje de medicamentos de alto riesgo clínico. Hay medicamentos que se parecen y que cuando se dispensa uno en lugar del otro. Definir procesos adicionales para evitar errores asociados al uso de electrolitos, definir mecanismos para prevenir el daño de pacientes con terapia anticoagulante, incluir la recepción de mecanismos y recepción para medicamentos con verificación de orden de compra, asegurar el proceso de almacenamiento. Mucha de la calidad se pierde allí en una estantería donde hay un calor infernal, donde no se manejan las condiciones de temperatura, las condiciones de humedad, y definitivamente se deteriora el medicamento por más que se haya utilizado buenas prácticas de manufactura en el laboratorio farmacéutico. Eso hay que estar vigilante, hay que mirar los productos que se manejen desde diferentes laboratorios farmacéuticos, desde Glaxo, mirar dónde se está almacenando el medicamento, definir mecanismos de compra que eviten adquirir medicamentos fraudulentos, que hoy por hoy es una epidemia que ocurre en diferentes regiones del país y que necesitamos estar atentos, es vigilar en los servicios farmacéuticos, en las farmacias, en las droguerías, qué se está dispensando los productos propios de cada compañía. Tomar en consideración la información proveniente de farmacovigilancia, es decir, sí se hace un programa de farmacovigilancia robusto, pero eso tiene que
conducir a tomar decisiones específicas. Definir mecanismos para la vigilancia activa en la detección, identificación y resolución precisamente de los problemas relacionados con los medicamentos. Y un punto importantísimo que es la conciliación. ¿Qué es eso de la conciliación de medicamentos, conciliación farmacoterapéutica, conciliación medicamentosa? Hay en la literatura diferentes términos que aparecen y son los procesos que aseguran la verificación de los medicamentos que el paciente recibe corrientemente de cualquier procedencia, paciente proveniente de la consulta externa, de otro servicio entre la institución o de otra institución. Fíjense que esto nació muy al ámbito intrahospitalario, pero cada vez se utiliza más en el ámbito ambulatorio. ¿Qué significa esto? Y muy importante, y lo vamos a desglosar más adelante un poco más, pero es saber en detalle qué toma el paciente. Prescrito, no prescrito, terapia alopática, homeopática, todo tipo de terapia. Entonces, es importante en este punto fijar la mirada, entender cómo se va a empezar a engranar todo lo que hemos visto en los módulos anteriores con un único fin, y es la seguridad del paciente. Seguridad del paciente. Entonces hablemos un poco de la conciliación de medicamentos o la conciliación medicamentosa. Diferentes estrategias, diferentes revisiones en el mundo nos hablan de esto, y definitivamente este sistema está diseñado para las patologías agudas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el paciente que asiste y son, atenciones, visitas breves dirigidas a lo agudo, ausencia de la planificación de intervenciones, nula dedicación a un potencial autocuidado del paciente, subestimar la carga económica y personal de las patologías crónicas y pobre adherencia a las guías clínicas con una atención fragmentada. Es increíble cómo, y nosotros tenemos la oportunidad desde nuestra consulta del paciente polimedicado, desde la farmacología clínica y desde medicina interna, tener pacientes que son fragmentados, que una cosa les dice el cardiólogo, otra el reumatólogo, otro el cirujano, otra el oftalmólogo, y así sucesivamente, y el paciente resulta con 15 medicamentos, de los cuales realmente toma 5, 6 máximo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y este paciente fragmentado cómo lo podemos integrar? Y es allí donde ocurren la mayoría de las interacciones y de los fallos terapéuticos, porque muchas veces es el paciente que toma mal el medicamento porque lo entendió mal, porque no se lo toma con la rigurosidad que se necesita, a la dosis que requiere, etcétera, porque existe poca educación frente al paciente. Entonces, miren, todas las causas de mortalidad a nivel mundial. Esto es unas cifras de 2005 que paulatinamente se ha ido aumentando la enfermedad crónica. Estamos hablando del EPOC, cardiovascular, cáncer. En Colombia, sobre todo, también el tema de la violencia también nos ha impactado. Pero definitivamente cómo aparecen los pacientes readmitidos a los servicios de urgencias. Entonces, sobre todo por enfermedades pulmonares que paulatinamente aparecen con más frecuencia, no solamente EPOC, sino también hipertensión pulmonar, que generan un proceso de readmisión. ¿Por qué? Porque el paciente o no se adhiere, no toma bien el medicamento, o nunca tuvo acceso a medicamentos, y mucho menos a medicamentos seguros y adecuados. Esos son los gastos en general y readmisiones que tienen los pacientes. Miren cómo enfermedades pulmonares en el anciano, enfermedades crónicas como la enfermedad renal o complicaciones de la diabetes pueden generar la máxima generación de readmisiones a los pacientes. Y aquí aparece cómo el seguimiento después del egreso hospitalario es fundamental. Por eso, se ha insistido, de pronto me han escuchado en los anteriores módulos, la importancia de los programas de pacientes, bien sea hechos por la misma industria farmacéutica contratando a terceros por tema de compliance, pero también por EPS o IPS que hacen un seguimiento estricto al paciente, es decir, cómo se siente, cómo se toman los medicamentos,
¿sí? Hay algún tipo de alteración, etcétera, etcétera. Y entre más yo haga un seguimiento, menor posibilidad de readmisiones de los pacientes. Miren, esta manera de generar un cronograma de administración de medicamentos. Miren lo interesante y es cómo los pacientes, algunos muchas veces ni saben leer, entonces hay que darles unas figuras para que el paciente se oriente, unos iconos especiales. Miren cómo acá este servicio farmacéutico tiene en cuenta cómo es la forma de la tableta, se toma fotos, se le entrega, cómo tomársela, ¿cierto? ¿Y para qué le sirve? Y ese para qué le sirve es en términos del paciente. Y si tiene algún problema en general, llame a tales personas. Y si es un problema serio, llame a otra persona. Entonces, miren cómo se orienta esto en torno a la seguridad del paciente. Las buenas prácticas de seguridad del paciente incluye procesos asistenciales, institucionales, adicionalmente del mismo paciente y su autocuidado. Esta diapositiva quiere mostrarles en general cuáles son las principales dificultades en la terapéutica de los pacientes, sobre todo los pacientes crónicos con enfermedades pulmonares, cardiovasculares, renales, autoinmunes, porque hay polifarmacia, porque hay condiciones del paciente que le llamamos ese paciente que es un paciente débil, ¿sí? Un paciente donde por su edad, por sus comorbilidades, por su ausencia de tener un soporte social adecuado, este paciente se vuelve más vulnerable. Y es aquí donde existen diferentes características y de pronto retomando lo que vimos en el módulo anterior, de qué características complican al paciente crónico, a este paciente que es el que más se aqueja de la hipertensión pulmonar, este paciente que puede ser anciano, puede ser joven, pero que sus características hacen que cambie sus condiciones fisiológicas, con alteración de la farmacocinética y la farmacodinamia. Recordemos que farmacocinética es lo que le hace el organismo a el fármaco, en general el medicamento, y farmacodinamia el mecanismo de acción, o sea, lo que le hace el fármaco al paciente. Y en realidad aumenta el riesgo de eventos adversos, aumenta el riesgo de interacciones farmacológicas, porque si es un paciente con polipatologías, con múltiples comorbilidades, genera este riesgo y adicionalmente adaptación y poco efecto terapéutico. Esto lo habíamos discutido, esto es una revisión que tuvimos la oportunidad de revisar, de tener en cuenta en el primer módulo, donde tuvimos la oportunidad de publicar una experiencia nuestra ahí en la clínica de la Universidad de La Sabana, donde vemos que hay problemas relacionados con los medicamentos, 6 meses de seguimiento, 1.000 millones de pesos que le cuestan al sistema, 70% prevenibles y miren la frecuencia, un problema de indicación, de no adherencia, de mala dosis, un problema de acceso de tipo administrativo, de interacción o automedicación. Pero en costos, los 3 primeros son la mala indicación, las interacciones farmacológicas y la no adherencia. Muchas veces nos quedamos con que se prescriba el medicamento, pero no sabemos si el paciente se adhirió o no se adhirió a la terapia. Esto es fundamental tenerlo porque miren cómo los pacientes finalmente, ¿en qué terminan? Terminan reconsultando y terminan finalmente llevándose los recursos del sistema, pudiendo ser prevenibles. Y esto es la frecuencia de errores de medicación, también lo habíamos visto en otro módulo donde la administración es lo fundamental. La conciliación de medicamentos a la larga lo que quiere es unir todos estos factores, desde que se le prescriba al paciente el medicamento, empoderar al paciente en su terapia y adicionalmente hacerle una historia de los medicamentos que él toma o ha tomado, de los cuales ha tenido efectos secundarios o fallos terapéuticos. Y muchas veces, fíjense lo interesante, porque las historias clínicas permanecen en los hospitales, más no la carga el paciente. Y entonces un paciente que termina en una IPS y después el otro me lo atienden en otra, ¿qué sucede?
¿Qué le toca a la nueva IPS? Volver a hacer toda la historia clínica, nuevos paraclínicos. ¿Por qué? Porque la historia quedó en otro sitio, ¿cierto? Y no hay conexión entre IPS para saber qué pasó. Cuando nosotros logremos empoderar realmente al paciente, y esa es su historia, que él debe tenerla disponible en todo momento, ahí podemos impactar aún más en la seguridad. Miren cómo el proceso de, o las etapas de la conciliación de medicamentos son simplemente reconciliar al paciente, determinar cuáles son los medicamentos que toma en casa, luego mirar qué sucede adentro del hospital y dar un egreso de medicamentos conciliados. ¿Qué es conciliados? Conciliados es simplemente determinar si hay fuentes de error, ¿cierto? Si hay problemas de omisión, ¿cierto? De coadministración, de diferencias de dosis, de rutas, de frecuencia o el mismo de medicamento. Probablemente lo que más aparece son las omisiones. Y nosotros hemos agregado a esta de la conciliación las interacciones farmacológicas, que muchas veces en la literatura no aparece, pero son bastante importantes para nosotros. Causas de errores de la conciliación son muchas: comorbilidades, suspensión clínica, falta de registro, características idiosincráticas, déficit de comunicación. Todo eso puede suceder en este tipo de pacientes y finalmente el gran problema es que el paciente nadie lo sigue, nadie lo integra. No existe un líder de médico que es el que va a integrarlo, un equipo de trabajo que lo lleva adelante. Y en el proceso de conciliación existen diferentes fuentes, entrevistas, aclarar, justificar, mirar duplicidades, cambios y definitivamente sacar nueva lista. Dejamos hasta aquí y en la segunda parte continuamos con esta breve revisión.